Profesor? Buenos días, compañeros. Viendo con el trabajo de la entrevista, trabajo final, la empre- estoy con el gerente de recursos humanos de la empresa inmobiliaria Convivir. De, Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por la invitación. Eh, Cuéntame un poco cómo nace la empresa Convivir. Bueno, convivir nace de La la necesidad. necesidad, de cubrir una necesidad. Yo he trabajado mucho tiempo en el tema del área de seguridad y, y he estado muy de cerca con los propietarios, con la junta de propietarios, con el proceso de la entrega de departamentos y todo esto. Y dado que en el mercado hay muchas empresas dedicadas al rubro de la gestión de administración de edificios y condominios, que a veces no prestan un servicio adecuado, solamente lo ven como algo, ¿no? De intercambio comercial o mercantil, ¿no? Pero y entonces yo encontré ahí un nicho muy importante que es la mejora del servicio como experiencia de trabajo, pero no como la experiencia en tiempo, sino como la experiencia en calidad de servicio. Ya, mejorar el trato, mejorar la respuesta rápida de la administración, mejorar el ambiente entre los residentes. Entonces, convivir nace de eso, de la mejora de, de un servicio en base a una necesidad. Ya, este, ¿cómo se inicia el proceso de selección cuando hay una vacante? Básicamente lo hacemos por las redes sociales. Ya, iniciamos poniendo en línea una vacante, eh, ya sea en administración, ya sea en conserjería, ya sea en limpieza o en jardinería. Primero ponemos la vacante y luego pues viene ya un proceso de, de ver qué perfil cuadra en nuestra necesidad. Mm, ¿Quiénes participan en el proceso de selección? Ahora mismo lo estoy haciendo yo directamente, en base a mi experiencia, al tipo de función que debe realizar cada uno. Yo sé qué tipo de empatía necesito para poder cubrir ciertos puestos, y entonces, de acuerdo al perfil, de acuerdo al conocimiento que tenga cada postulante, yo hago la evaluación. Ok. ¿Cuáles son los procesos que siguen desde que reciben un currículo hasta contratarlo? Mm, el proceso que es, bueno, primero es la emisión de la vacante mediante las redes sociales, luego es el proceso de la recopilación de los documentos, la verificación, luego viene la entrevista, ¿no? Y la evaluación. Y en base de eso generamos el proceso de integración. Ya. ¿Utilizan algún sistema o software para filtrar currículos? Eh, sí, las redes sociales, básicamente LinkedIn, eh, Facebook, ¿no? Utilizamos para recopilar la información, los currículum o a veces el perfil mismo de los postulantes, para poder nosotros tener desde primera mano la información. Mm. Eh, ¿Cómo definen el perfil del puesto antes de iniciar una convocatoria?
Primero la necesidad, o sea, ¿qué deseamos cubrir? En el caso que sea un administrador, en el caso son muy distintas las necesidades, tanto en administración como en conserjería, en mantenimiento o en jardinería, ¿no? A ver, básicamente, en administración, pues lo que nosotros buscamos en un administrador es un administrador de campo, no un administrador de oficina, no el que esté sentado, el que esté simplemente delegando o mandando desde una oficina. Nosotros buscamos un administrador que esté en el campo, que esté supervisando, que esté controlando, que esté a cada momento pendiente de cada función. En el caso de los conserjes, pues necesitamos que el conserje esté atento desde el inicio de su función hasta el término, ¿no? Que esté eh, en todo momento atento a su función, ¿no? Cada puesto obviamente que tiene sus procedimientos y sus funciones y para eso sirven las entrevistas, ¿no? Yo cuando hago la entrevista por cada puesto, yo sé cuál es la función de cada uno, yo sé cuál es el perfil que nosotros buscamos, entonces en base a eso yo cuadro al postulante, ¿no? Y si veo que es una persona que tiene un potencial para eso, pues simplemente lo redirigimos a nuestra necesidad. Mm, ya. ¿Tienen tienen un tiempo promedio para cerrar un proceso de selección? Sí, el tiempo promedio que nosotros utilizamos es en base al, al tiempo que tenemos para cubrir un puesto. A ver, te pongo un ejemplo. Nosotros eh, sabemos un mes antes que ya vamos a tomar una unidad. Entonces, durante todo ese mes empezamos el proceso, o sea, un mes antes, ¿no? Hacemos la negociación con el edificio, con la junta de propietarios, y ellos nos dan un plazo. Nos dicen, por ejemplo, la empresa tal termina su contrato en julio y nosotros estamos en junio. Entonces, todo ese tiempo de junio lo utilizamos como parte del proceso. Y con fecha de inicio el 1 de julio. Entonces, trabajamos sobre ese margen de tiempo. Ah, y cómo verifican la experiencia de los postulantes? Ah, y esa es una muy buena pregunta, porque a veces eh, eso es muy relativo. Bueno, yo por la experiencia que tengo, te digo que es muy relativo, porque a veces eh, un trabajador es muy amigo de alguien y ya por ser amigo, eh, obviamente que va a tener una buena referencia, ¿no? Yo lo llamo a la persona y como tiene amistad con él, pues sí va a decir, pero a veces el desempeño no es el óptimo. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos esa? Obviamente primero con la llamada, llamamos a su último trabajo normalmente, y le hacemos algunas preguntas de aspecto personal del trabajador. Y luego, y luego de, y luego de ello, eh, con las evaluaciones que nosotros tenemos sobre experiencia en campo, ¿no? Cómo reaccionaría en ciertas situaciones que nosotros le vamos a proponer, cómo él evalúa, cómo él da su respuesta como trabajador a ciertas situaciones que se dan dentro de cada función. Mm, Este, cómo se mantiene al tanto de las tendencias del mercado laboral? Básicamente por las redes sociales. Nosotros como empresa estamos siempre al tanto de las, de las actualizaciones en el mercado laboral, ya sea en base a sueldos, en base a capacitaciones, en base a algún detalle que tenga que ver con nuestro rubro, sobre todo, ¿no? Con lo que es la gestión y administración de edificios y condominios. Ah, y cuéntame un poco, ¿cómo
¿Qué errores cometen con frecuencia los candidatos durante las entrevistas? Mm, a ver, los errores más comunes que cometen los trabajadores normalmente, ya cuando están en función, es la falta de compromiso y profesionalismo, ¿no? En el caso de los administradores, por ejemplo, ¿no? Que el común de todos los trabajadores es el horario. A veces llegan un poco más tarde por el hecho de que son los administradores, piensa que tienen carta libre de saltarse los horarios de ingreso o a veces los de salida, ¿no? O llegan muy tarde y se van muy temprano o uno o individualmente cada situación. Y eso se da en todos los puestos, ya sea en consejería, en mantenimiento o en jardinería, ¿no? Eh, nosotros establecemos un horario y ellos tienen que cumplir su horario. El error, ese es el primer error. Y el segundo error que cometen es la falta de compromiso, ¿no? O sea, a veces eh, no cumplen como debe de ser las funciones y hacen de que el residente o el propietario de cada edificio y condominio, por ejemplo, las mayores quejas que nos dan a nosotros es la falta de atención, la falta de educación a veces, y sobre todo el, la falta de respuesta rápida ante un evento, ya sea alguna emergencia o algún evento imprevisto que se dé en el edificio. La empresa, ¿cómo ha cambiado su forma de entrevistar? Por ejemplo, me refiero a, ¿usan nuevas tecnologías como videollamadas y la IA o pruebas online? Mm, Sí, básicamente no hemos cambiado mucho. Las entrevistas siempre las estamos haciendo así, ya, lo hacemos directamente. Eh, y si en algún caso necesitamos hacer alguna confirmación, pues la realizamos internamente, pero básicamente es personal y es en una oficina directamente. Eh, Este, la empresa realiza evaluaciones de desempeño de manera periódica para sus trabajadores. Sí, nosotros tenemos en las unidades, tenemos una hoja como cuando tú pones un formulario en el que el propietario califica el desempeño tanto de la empresa, del administrador, de los conserjes, del personal de mantenimiento y de los jardineros, ¿no? Ellos ponen ahí eh, qué le parece su trabajo y nosotros ponemos una encuesta para poder tener de, de primera mano una evaluación del trabajo del personal. Ah, ¿qué tanta importancia se le da al área de recursos humanos dentro de la empresa? Sí, es uno de los factores más importantes que tiene la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se encarga del personal, no solamente del control, de las capacitaciones, del tema vinculado al, al régimen laboral, sino también se encarga del aspecto emocional y personal del trabajador, ¿no? A veces sucede que, por ejemplo, en alguna oportunidad ha habido trabajadores que han cumplido 24 horas y hay trabajadores que cumplen normalmente 12 horas. Entonces, tratamos de que ese trabajador de 24 pues esté bien descansado, que no tenga problemas, ¿no? Que esté atento, o igualmente con el de 12. Entonces, para ello, siempre estamos en comunicación con ellos, viendo su aspecto personal y sobre todo emocional, cómo se encuentra para poder desempeñar una función. ¿Con qué herramientas trabajan actualmente? Me refiero a todo lo manejan en Excel o en Ah, físico. ¿Tienen un sistema digital de seguimiento? ya. Mira, nosotros trabajamos eh, con con un software personal. Nosotros creamos un software
gestión de administración de edificios y condominios, en el cual tú puedes entrar a nuestra página web y vas a encontrar el software que nos facilita mucho el trabajo, ya sean con los mismos propietarios, con la administración y con el personal. O sea, en la página tú puedes entrar y puedes, por ejemplo, tanto los propietarios pueden dar en personal, ya sean administrador y conseje, y ellos pueden ver sus horarios, sus teléfonos, en qué teléfono pueden ellos llamar y hacer sus consultas. Y también el personal también puede, mediante la página, puede acceder, por ejemplo, al, al propietario, a su teléfono, a su información, ¿no? Se ha dado casos, por ejemplo, que hay una emergencia, el propietario no se encuentra en el edificio y él está fuera y necesita comunicarse con un trabajador, pues entra al app y mira qué trabajador está de turno y lo puede llamar. Y viceversa. Ha habido casos en que también un conserje, por ejemplo, le viene a dejar un pedido o algún encargo de algún propietario y él no se encuentra en el edificio y no contesta. Entonces, él puede entrar a la web y puede comunicarse con el propietario y verificar si efectivamente ha hecho el pedido o si desea que nosotros lo recibamos, ¿no? O sea, es una web donde ellos se pueden interactuar y puede estar la información. El propietario puede ver su estado de cuentas, si adeuda o no adeuda, puede hacer su gestión para reservar las áreas comunes, eh, puede ver las los resultados de las juntas, de de toda la información del edificio, en el tema de mantenimiento y tal. Igual, el conserje también puede entrar a la misma información y puede informar al propietario sobre algunos aspectos que están dentro de la página. O sea, en base a eso nosotros trabajamos. En el tema de la recaudación, igual. El propietario puede entrar a esa página y en la página puede hacer su pago de mantenimiento y se le emite el recibo y él puede ver su estado de cuenta y todo, ¿no? Eso nos ayuda a ser muy transparente, muy rápidos en la respuesta y sobre todo tener un control total, ya sea del cliente, del trabajador y de la empresa. Ya. Este, un poco sobre el clima laboral en la empresa. ¿Tienen una medición del clima laboral? Sí, así como nosotros hacemos, tenemos una encuesta para ver el servicio, el tipo de servicio que damos. También tenemos una pequeña encuesta del trabajador interno, ¿no? Que cómo se lleva con el administrador, cómo se lleva con sus compañeros, cómo se lleva ¿no? Con los... Y ahí hay un área de sugerencias donde él puede poner sus observaciones, ¿no? De repente, si haya tenido algún problema con algún propietario, si haya tenido problema con algún compañero, ¿no? Para poder, de alguna manera, darle al administrador esta información para que él pueda gestionar un clima favorable laboral dentro de la unidad. Recuerda que los trabajadores trabajan en un edificio en concreto y hay otro tipo de trabajadores que trabajan en otro edificio. Y a veces no son las mismas funciones, no son los mismos edificios, son diferentes tipos de servicio, ¿no? Y cada uno tiene que adaptarse a cada tipo de servicio. Eh, Cada edificio es distinto al otro, tiene otras necesidades, cada edificio tiene sus propias necesidades, sus propios conflictos, sus propios problemas, ¿no? Y eso lo tenemos que, que ver para que el trabajador esté emocionalmente preparado para ese tipo de trabajo. Mm. En el caso de la rotación laboral, en la empresa es de forma continua, o sea, llevan una estadística. Claro, nosotros tenemos un programa eh, donde hacemos el tareaje del trabajador, ¿no? Ya sea si es de 12 horas, si es de 4 horas o si es de 24 horas. Entonces, lo que normalmente ya conocemos como los fijos, los trabajadores fijos o los descanseros, ¿no? Los descanseros normalmente van a cubrir
servicios de 24, 3 días a la semana, cubren en diferentes unidades. Y los fijos, pues ellos cubren turnos de día de 12 horas y turnos de noche de 12 horas, ¿no? Entonces, en ellos sí, por un tema de estabilidad laboral, por un tema de tema emocional, por lo general ellos rotan, o sea, están una semana de día, una semana de noche, una semana de día, una semana de noche, ¿no? Y también rotan los puestos internos, porque recuerda que en un edificio tenemos varios puntos, como puede ser, por ejemplo, el de recepción, el de cochera, y rotan normalmente el de recepción una semana está en cochera y el otro una semana está en recepción, así, ¿no? Y van rotando entre ellos. En el caso de los chicos de mantenimiento, los compañeros de mantenimiento ellos también internamente tienen una rotación de servicio. Ellos tienen un cronograma de trabajo que les permite abarcar todo el edificio en los días, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen un programa de limpieza y en el que se dividen entre la cantidad de trabajadores que tiene cada edificio. Y el- y ese proceso es llevado mayormente por el administrador y nosotros en coordinación con ellos. Mm, ya. Con respecto a los sueldos, en promedio, ¿cuánto gana un operario de limpieza, un administrador o un contador? En el caso del administrador, tenemos dos tipos de administración, ¿no? La administración en línea, online, como ahora se conoce, y la administración residente. En el caso de la administración residente, normalmente el sueldo que está percibiendo un administrador es de 2.500 soles. Y en el caso de que sea un administrador en línea, o sea, quiere decir que el propietario puede llamar al administrador en su horario de trabajo y hacerle la consulta de cualquier necesidad o problema que tenga en el edificio y se hacen las coordinaciones para que se puedan resolver su problema, ¿no? A la brevedad posible. Este tipo de, sin que el administrador esté en el edificio perenne, ¿no? Este tipo de servicio tiene un costo de 1.000 soles, que es el estar atento a la necesidad del propietario. En el caso de los conserjes, ellos tienen un sueldo neto de más o menos 1.600 soles, ¿no? Que es un promedio en el mercado que está entre 1.400 y 1.600, 1.700, dependiendo también el tipo de contrato y el tipo de zona en la que se encuentra. Hay zonas que son un poco más elevados los contratos y hay zonas que no. En el caso de los compañeros de mantenimiento, ellos están en un sueldo neto de 1.300, ¿no? 1.300 y también depende también de las zonas y del horario. Por ejemplo, hay trabajadores que solo cumplen 4 horas y hay trabajadores que hacen 8 horas. Entonces, depende también mucho el tipo de hora que tenga y el tipo de lugar donde trabaja. Y en el caso de los contadores, ¿no? Por ahora no tenemos una área específica de área contable, pero sí tenemos un contador que de acuerdo a la necesidad que, que nosotros tenemos, pues lo contratamos por horas, ¿no? Por ahora está trabajando así. Ya más adelante, conforme la empresa vaya creciendo, tendremos pues, ¿no? Un departamento exclusivamente para contabilidad, ¿no? Y el sueldo que recibe, pues es, es relativo, ¿no? Hay días que nos necesitamos más tiempo, hay días que se necesita pues otro tipo de trabajo, entonces es relativo, no es un sueldo fijo que tenemos para un contador. Que, la empresa da cursos, ofrece cursos de capacitaciones para mejorar el trabajo. Claro, ahora mismo estamos en, en convenio con el grupo Obramar, que es de obras, y con nosotros, como empresa, estamos capacitando a nuestros
colaboradores o a nuestros compañeros en el tema de manejo de extintores, de manejo de situaciones, ya sea por algún imprevisto o algún tema en la función que cumplen, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco estuvimos en una capacitación de extintores, del manejo de extintores, con el personal, y obviamente que tienen un certificado que que los capacita como, como que están al día en el manejo de extintores, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en temas de primeros auxilios, en el tema de eventualidades de riesgo eléctrico, lo que es este manejo de situaciones peligrosas. Ellos a lo largo de su función tienen, tienen tienen capacitaciones constantes, que eso también les sirve para su línea de trabajo y poder ascender a los siguientes puestos, ¿no? Ya sea en supervisión, ya sea en control, en CCTV y en jefatura. La empresa da comisiones por lograr un objetivo, por el largo objetivo. Claro, en nuestra empresa, en Convivir, nosotros gestionamos y premiamos y de alguna manera recompensamos el trabajo y la entrega de los compañeros. Tenemos un bono de desempeño al mejor trabajador, ¿no? Y para esto tomamos varios puntos en consideración, ya sea en puntualidad, en sinergias entre compañeros, eh, en cordialidad, en desempeño dentro del trabajo, eh, o por recomendación por los propietarios, ¿no? A veces los propietarios dicen, mira, ese trabajador, ¿no? O por su nombre, o normalmente lo dicen por el nombre, es muy bueno, ¿sabes? Sabe atender, tiene buena educación. Entonces, ese tipo de puntos nosotros tomamos en cuenta hacemos un bono de desempeño por ser considerado el mejor trabajador del mes, ¿no? Ese es un bono que damos cada mes y puede cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los trabajadores se dan cuenta y tratan de mejorar cada mes, ¿no? Para poder llevarse ese bono de desempeño. Y qué beneficios te da la empresa? O sea, seguro de salud, vacaciones, todo eso. Sí, nosotros como empresa estamos en el régimen MIPE tributario, ¿no? Y hacemos los contratos y el ingreso a planilla desde el primer día que nosotros lo contratamos. Entonces, esto quiere decir que nosotros pagamos dentro del régimen MIPE, pagamos lo que son vacaciones, gratificaciones, todos sus descuentos de ley, todos sus beneficios de ley, están dentro de la ley del MIPE tributario. Eh, Aparte de ello, ellos cuentan con su sistema de salud, con sus prestaciones por salud. O sea, todo es en el ámbito legal, dentro, dentro de su régimen en el que se encuentra. Mm. Ya, ¿hay diferencia en el sueldo de los nuevos trabajadores y los antiguos trabajadores? Mm, sí, obviamente que los más antiguos cumplen otro tipo de funciones de acuerdo a nuestras líneas que tenemos dentro de Convivir. Hay antiguos que ya pasan a ser supervisión, ¿no? El sueldo se mejora de acuerdo al tiempo en el que tiene. ¿Por qué? Porque asumes otras funciones. Antes era, por ejemplo, entraste como conserje, pero luego ya eres jefe de grupo, entonces obviamente que ganas un poco más por ser el jefe de grupo. Luego pasas a supervisor, luego pasas a controlador,
Entonces, durante todo ese proceso, obviamente que mejora tu sueldo también. Ya. Este, 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 ¿pueden trabajar desde casa algunos de ellos? ¿Perdón? ¿Pueden trabajar desde casa algunos de ellos? Desde su casa. Ah, no, por ahora no tenemos ningún trabajo remoto, salvo el administrador, pero tampoco el administrador no trabaja de casa, trabaja desde la base de nuestras oficinas. No, nadie, ningún trabajador nuestro trabaja desde su casa. Eh, no, eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Carlos, por por la entrevista. Espero que haya podido resolver tus inquietudes sobre la empresa Convivir. Y nada, cuando gustes, estamos para poder conversar y dialogar y poder intercambiar ideas y conocimientos. Muchas gracias, éxitos, hasta la próxima. Gracias.